se acerca a ver a su paciente que tiene esto, tiene que decirle al clínico, oye, tengo que entrar a operar al paciente. De los vasopresores, en primer lugar la norepinefrina, la vasopresina, la dopamina en casos muy particulares y la dobutamina para casos excepcionales que han recibido una resucitación adecuada, ¿no? Norepinefrina, vasopresina o epinefrina, en primer lugar. Corticoides. Se ha visto que el uso de los corticoides puede ser bueno, pero no en cualquier momento. No es que a todos se les coloca corticoides como piensan algunos. Solo en dosis de 200 miligramos por día. Y en pacientes que estén en shock séptico, no en sepsis necesariamente, sino pacientes con shock sépticos que no se han logrado estabilizar pese a que le hemos dado buena cantidad de volumen o buena cantidad de vasopresores. Si yo tengo un paciente que no mejora el tratamiento con volumen, que no mejora con los vasopresores que le he puesto, entonces tengo que infundir corticoides. Pero no en todos los pacientes. No puedo ponerle a un paciente que tiene sepsis corticoides. O no debería ponerlo. Transfundir sangre. ¿Cuándo? Hay pacientes que, si bien es cierto, lo hemos dicho, no tienen sangrado. Recuerden que el shock hipovolémico también se puede presentar sin sangrado evidente. Solo hacerlo cuando la hemoglobina es menos de 7 gramos por decilitro. ¿Ya? Con la excepción de condiciones pues, especiales como un infarto, una hipoxemia severa o un sangrado masivo, donde usted tiene que, como dijimos anteriormente, pasar volumen e inmediatamente pasar la sangre, o los concentrados de plaquetas, plasma, que hablamos anteriormente. Controlar la glucosa. Así como hay un trastorno endocrino también, y la glicemia suele elevarse. Debe tratarse cuando es mayor de 180. En los conceptos anteriores, en sepsis 1 se manejaba con 110. Ahora se recomienda que mientras que usted mantenga entre 180, por debajo de 180 es lo ideal. Y siempre con insulina, pese a que el paciente sea diabético tipo 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un estado de hiperglicemia, porque el paciente está catabólico, está quemando muchas calorías. Profilaxis tromboembólica. Hay que dar en estos pacientes profilaxis tromboembólica para evitar, recuerdan ustedes, los trastornos hematológicos que había por consecuencia de la sepsis. Se recomienda el uso de heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular. Profilaxis del sistema digestivo, de las úlceras gástricas, de las úlceras por estrés, ¿no? No en todo paciente. Hay una mala costumbre en los hospitales, a todo paciente que ingresa ranitidina y omeprazol, así sea por una pequeña causa. No. La profilaxis de las úlceras gástricas o duodenales está recomendada, por ejemplo, en pacientes sépticos o pacientes con shock séptico, porque se ha visto el beneficio que tiene de infundir inhibidores de la bomba de protones especialmente, ¿no? Antagonistas de H2 también, aunque últimamente han estado controvertidos su uso, incluso ha estado prohibido en algunos países, ¿no? Pero bloqueadores de protones, como el omeprazol, no hay ningún problema y se pueden usar. Pero no hay que usar en pacientes que no tienen factores de riesgo para hemorragia gastrointestinal. Y por supuesto, tener pendiente o tener listo la ventilación mecánica cuando haya daño respiratorio, cuando haya insuficiencia respiratoria o ventilatoria, que el paciente puede llegar en cualquier problema, en cualquier momento a esto en los pacientes, ¿no? Aquí un resumen más o menos de lo que estamos hablando, del manejo general que se tiene que dar a los pacientes o los conceptos generales del tratamiento en los pacientes con sepsis. Este es un paciente pues con sepsis y hay que manejar todos estos conceptos de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Es lo mismo de lo que hemos hablado. Y ahora vamos a terminar esta parte. Este video no se ve acá, vamos a ponerlo directo, como un resumen de este último concepto de sepsis para poder alcanzar esto. A ver acá.
Ahí está. Sepsis is a life-threatening clinical syndrome that develops when the body's response to infection injures its own tissues and organs. Clinical criteria for diagnosing sepsis were first proposed in 1991 and last updated in 2001, but a lot has happened since. So now, a task force of critical care, infectious disease, surgical and pulmonary specialists has published the third international consensus definitions for sepsis and septic shock that take advantage of advances in the science of sepsis and the ability to test proposed sepsis criteria against patient outcomes using electronic health records data. The group defines sepsis as life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. In clinical terms, patients with sepsis have suspected or documented infection and an acute change in the sepsis-related organ failure assessment, or SOFA score, of greater than or equal to 2. The group recommends use of a bedside score, the Quick SOFA or Q SOFA score, comprising an increased respiratory rate, alterations in cognition, and low blood pressure, to identify patients outside critical care settings with suspected infection likely to have poor outcomes typical of sepsis. Finally, they define septic shock as sepsis with abnormalities in circulatory physiology and cellular metabolism in the absence of hypovolemia, profound enough to increase mortality. The authors acknowledge that there is no reference standard for diagnosing sepsis, and that the definition of sepsis is and should remain a work in progress. Ok, muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado, ¿no? Estos nuevos conceptos probablemente se revisen, ¿no? Y podríamos tener un nuevo concepto. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí hemos acabado la primera parte, ¿ya? La primera parte, no sé, ¿les han dado fecha de exámenes a ustedes? ¿Todavía no? Todavía de este curso nada. Bueno, nos han dicho que ahora el examen no me han dicho para cuándo tampoco. Pero las clases van a quedar acá y ya las comparten ustedes. Es el más largo que tengo de todos. La vez pasada vamos a utilizar unos minutos, unos 10 minutos, para más o menos tener una idea de, y esto vamos a usar la pizarra, donde tienen las... Pues yo guardo todo. Bueno. Delegado. No está el delegado. ¿Alguien sabe dónde conseguir? O tal vez la otra manera, si es que no lo hacemos por acá, le voy a mandar a la delegada a través del chat que tiene para que, del WhatsApp, para poder hacer el manejo de cómo van a hacer los ejercicios. Básicamente lo de la vez pasada y lo de ahora, en cuanto a hidratación y nutrición, ¿no? Es decir, cómo calculamos en el paciente el agua, cómo calculamos el balance hidroelectrolítico. Algo hicimos la vez anterior, qué es lo que podemos, cómo podemos manejar la nutrición en el paciente, lo que hemos hablado ahora, ¿no? Cuántas calorías le debo dar al paciente, ¿no? Cómo debo calcular si es un paciente que está grave o no está grave, etcétera, etcétera. Ahí está. Ah, ya, perfecto. Falta dolor agudo. Mucha cosa de Entonces recuerden, en la primera parte, y lo que hablamos en la primera parte, acá tenemos algunas cosas. Uno, el paciente quirúrgico. ¿Qué cosa es lo que hay que, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Considerar los pacientes y los riesgos. Los riesgos inherentes a qué? Al paciente mismo,
o los riesgos del paciente a la operación propiamente dicha, ¿no? Los riesgos quirúrgicos propiamente dichos. Recuerden que hay unas escalas que nos pueden predecir más o menos qué riesgo tienen los pacientes, ¿no? Cuando le pidan pues la escala de una de las escalas, por ejemplo la de Lee, ustedes pueden calcular más o menos qué riesgo tienen. Por ejemplo, no sé, le podemos poner un tipo de operación, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo quirúrgico tendría el paciente? ¿Ya? Esa es en la primera fase, ¿no es cierto? ¿Cómo se prepara un paciente? ¿Cuál es lo fundamental de la preparación del paciente? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos prepararlo? ¿Cómo podemos establecerlo? En la segunda, esta sería la primera, ¿no es cierto? En la segunda parte es cómo podemos, en el paciente ya postoperado, ¿no?, hacer un balance del agua y los electrolitos principales, ¿no? Acá incluye lo que es las necesidades básicas de agua o sus necesidades basales más sus necesidades diarias adicionales. Igual con los electrolitos. Para esto hay que considerar el peso del paciente y algunos criterios que ya nosotros habíamos dicho de cómo infundir el agua en el paciente en sus diferentes formas. Ahora hubo un concepto ahí que me preguntó uno de sus compañeros, algo acerca de la cantidad de kilocalorías iguales en el agua, ¿no? En el agua tenemos una cantidad, ustedes hemos hablado cuánto requiere de acuerdo al peso. Cuánto es en el intravascular, cuánto es en el extravascular, cuánto necesitamos dar al paciente. Ahora vamos a ver algo de eso. En el tercero, entonces esto en la tercera parte, que es la que hemos hecho hoy día, básicamente la nutrición del paciente en el postoperatorio. La nutrición oral o parenteral. ¿Y qué criterios hay que tener para esta nutrición oral o parenteral? Por ejemplo, ¿qué necesidades basales tengo de kilocalorías? De acuerdo al peso del paciente, ¿no? ¿Cuántas kilocalorías? ¿Cuánto tengo que infundirle de proteínas? ¿Cuál debe ser mi relación proteíno-nitrógeno? O mi índice nitrógeno. Hemos dicho que de acuerdo a cada caso puede haber un índice de 1,150 o puede llegar hasta el 1,80 si es un paciente, por ejemplo, en shock séptico. Entonces, si le ponen un caso de un paciente en shock séptico, no le va a dar a usted una relación de 1,150. Tiene que bajar la relación a 1,80. Vamos a ver un ejemplo breve, más o menos va a ser, por ejemplo, con respecto al agua. Y de repente afianzar algún concepto que faltaba en la clase anterior. Si tengo un paciente, varón, vamos a poner, que tenga 65 kilos y el paciente, por ejemplo, ha sido operado de una laparotomía exploratoria, por ejemplo, no sé, se le ha hecho una gastrectomía, y en sala ha estado pues 4 horas, vamos a decir que estaba ahí, en sala de operación, ¿no? Yo necesito, en esta sala de operaciones, por ejemplo, está 4 horas, vamos a decir que entró a las 7 de la mañana a la sala de operaciones y salió a las 11 de la mañana. Vale. Yo necesito hacer las recomendaciones de tratamiento de volumen en este paciente, porque no va a poder comer, es una gastrectomía, no va a poder comer. Entonces, tengo que tener información que se le va a dar, por supuesto, por ejemplo, que este paciente en la sala de operaciones ha orinado, por ejemplo, vamos a poner, ha orinado, a ver, vamos a ver, son 4 horas, más o menos ha orinado 200 centímetros. 200 centímetros en sala de operación. El anestesiólogo, como ha sido 4 horas, le ha infundido, o sea, por vía parenteral, le ha infundido volumen, vamos a decir cloruro de cristaloides,
le ha infundido 500 centímetros. 500 centímetros. ¿Ya? Y el paciente, no sé, se relajó con la anestesia y hizo unas deposiciones, vamos a ponerle de 100 centímetros. Y nosotros queremos hacer el balance en este paciente para poder determinar cómo le vamos a indicar el primer día la cantidad del volumen o los electrolitos, como vimos anteriormente. Entonces, en primer lugar, ¿cuánto de agua le voy a pasar a este paciente? Hasta el otro día a las 7 de la mañana. ¿Cuánto de electrolitos, sodio y potasio le debo pasar a este paciente hasta el otro día? ¿Cuánto de dextrosa le debo pasar hasta el otro día? Más o menos así va a ser, ¿no? O sea, yo tengo que calcularle al paciente. Hay algunos conceptos que deberíamos conocer acá, por ejemplo, las pérdidas insensibles. Lo mencionamos en las clases, ¿no? Más o menos 600 centímetros. O algunos también lo llaman esto el peso por 5 por el número de horas. Es otra manera de calcular. O sea, usted puede calcular el peso por 5 por el número de horas y le da una manera, no nada es exacto, por supuesto, son cálculos aproximados, la calculada de las pérdidas insensibles fuera de sala de operación, porque esto es fuera, o sea, pero recuerden que cuando el paciente está en la sala de operaciones, han hecho una gastrectomía, han abierto el abdomen, los intestinos están expuestos, por evaporación se pierde, las pérdidas insensibles se elevan en un paciente que se opera. Entonces, las pérdidas insensibles, perdón, me estoy equivocando, acá es 0.5 y acá es 5, no, pérdidas insensibles en sala de operación. El peso por 5 por el número de horas que estuvo en sala de operación. Y acá es el peso por 0.5. ¿Ya? No se van a confundir, a ver. Porque creo que eso no le dije la vez pasada. He estado revisando la clase y he visto que no lo sé. Una manera de calcular. Pero si usted no se acuerda de las fórmulas, no hay problema. Aplica promedio 600. Y el que no se acuerda. Pero si quiere hacerlo más exacto, utiliza este. Es una manera, ahora lo vamos a ver. Así como hay pérdidas, hay ingresos, ¿no? Que no se ven. Y es el agua metabólica. El agua metabólica, ¿por qué? Porque en el organismo se producen reacciones químicas y se va liberando agua. Diferentes reacciones químicas. Y se ha visto que ese promedio es entre 300 a 500 centímetros en 24 horas. Más o menos. O sea que se produce de agua. Eso se llama agua metabólica. Resultado de las diferentes reacciones que pueden tener. Entonces, si yo tengo esos parámetros, por supuesto usted tiene que, todo eso se lee en la teoría, y yo necesito infundirle a este paciente. Entonces, ¿cuánto de agua le daría? Para eso, antes de responder eso, yo tengo que ver un balance previo, porque el paciente estaba en sala. Entonces, en sala ya le están dando una cantidad de agua o le están quitando una cantidad de agua, ¿cierto? Porque usted va a evaluar un primer periodo que va desde las 7 hasta las 11. 8, 9, 10, 11. Y el otro periodo sería de las 11 a las 7 del otro día. Acá hay 4 horas y acá hay 16 horas. ¿Verdad? Una cosa es calcular en 24 horas y otra cosa es calcular en 16 horas. Entonces, si yo tengo acá, entonces tengo que hacer todos los ingresos que va a tener el paciente y todos los egresos que tuvo el paciente. ¿Cuántos egresos tuvo el paciente? Vamos a poner acá los egresos. 200 en orina, más 100 de deposiciones, más, ¿qué más? No vomitó, pérdidas insensibles. ¿Cuánto de pérdidas insensibles? Puedo poner los 600 en 24, pero
no han pasado 24 horas. Entonces, por eso es que la fórmula nos ayuda. Peso por 5, o sea, 65 por 5 por 4, ¿no? Peso por 5 por el número de horas en sala de operaciones. ¿No? 1200 será, ¿no? 300 más o menos, ya. Vamos a poner más 300. Más 300. 1300 más o menos. Mira, 1300 ha perdido. Porque es una laparotomía. Una laparotomía. Se han demorado 4 horas en sala de operaciones. Es bastante tiempo, ¿no? Entonces, esos son los egresos. Entonces, de egresos ha tenido 1600, ¿no? 1600. Eso es lo que ha tenido hasta el momento, 1600 de egresos. ¿Y cuántos ingresos ha tenido? 500 de ingresos, porque le han dado eso, le ha pasado el anestesiólogo en volumen, ¿cierto? Ahí es importante la producción de agua metabólica. El agua metabólica que se ha producido, pero esto es en 24 horas. En este caso sería, hay que dividirlo por un quinto, dividido entre 5, ¿no es cierto? Si yo le pongo, vamos a ponerle 500. 500 entre 5, 100, ¿no es cierto? Más o menos se han añadido a su volumen 100 centímetros. Entonces, en total ha ingresado 600 centímetros. Si yo hago una diferencia, un delta de este balance en ese periodo, aproximadamente tengo menos 1000, ¿no? O sea que el paciente ha perdido más que ha ingresado más. Ya estamos yendo en menos del paciente. Ahora, ¿cómo debo calcular cuánto de agua necesita ahora el paciente? Entonces ahí recién aplico. Voy a calcular para cuántas horas. Para 16 horas nada más. Ya no para 24, porque no estoy haciendo las 24 horas. Entonces mi cálculo va a ser 16 horas. Entonces, ¿cuánto de agua voy a calcular para 16 horas? Vamos a calcular. Peso 40. Hay varias maneras, ¿no? Hay varias maneras. Si usted no se acuerda de las fórmulas, puede tener una idea general, qué es lo que se hace generalmente en la visita médica. Y después, si quieren, lo pueden hacer con las fórmulas que nosotros hemos visto, ¿no? Las diversas fórmulas. Generalmente, hemos dicho que el hombre y la mujer no tienen la misma cantidad de agua, ¿cierto? O sea, la mujer tiene menos cantidad de agua, hemos dicho, y hemos explicado las razones. Pero más o menos, la mujer maneja entre 25 a 30 y el hombre maneja entre 30 a 50 en 24 horas. Vamos a hacerlo de esta manera, por favor. Bueno. Esto quiere decir que si yo, vamos a poner en este varón, entre 30 a 35, disculpen acá, 30 a 35. Si en este varón, que ha producido una cirugía, le han hecho una cirugía de 4 horas, le voy a dar el máximo, le voy a dar 35. Entonces, si yo 35, calculo 35 por 24, o como quieran, porque es 24, ¿cuánto sería en 24 horas? 35 por 24, ¿cuánto sería? A ver, tu calculadora. ¿Cuánto sale? Multiplique 35 por 24 y divida y le sale la cantidad por hora, ¿no? Y lo multiplican por 16, pues. ¿Nada? ¿Cuánto es 35 por 24? A ver, ¿puedo usar mi 840. ¿Ah? 840. ¿840? No, no creo. Sí. Ah, pero me estoy olvidando. Acá es por kilo del paciente. Por kilo. O sea, 35 por el peso del paciente. ¿Cuánto sale?
35 por el peso del paciente, no por hora. Por hora tiene que hacerlo después. O sea, 35 por 65 sería. Sería 94 por hora. O sea, 35 O sea, por 65 entre 24. ¿Cuánto sale 35 por 65? ¿Cuánto sale? 2235. 2.205. Y ahí eso lo divides entre 24. 94.5. Y te sale 94.5 por hora. Sí. Ahora es 7. Sí. 94.7. Entonces 94.7 por 16. ¿Cuánto sale? 1500. ¿Cuánto? 1500. 1515. Entonces, ¿cuánto de agua le debo infundir? ¿Cuánto? 1500. ¿Ah? ¿Cuánto de agua? Litro y medio. No. Ese es el agua basal, nada más. Claro, eso es lo que él necesita como cualquier persona. Pero, ¿y esto? 2 litros y medio. Claro, entonces por eso se llama balance, porque el paciente está arrastrando una deuda de agua de 1 litro. Entonces yo le doy su basal en 16 horas más lo que arrastra ya. O sea, le debo dar más 1000. Debo darle 2515 mínimo. 2515 centímetros en 24 horas. Esa sería la respuesta. El primer día, cuando usted sale de sala de operación. ¿Qué es diferente al segundo día? Al segundo día, el paciente ya no es operado. Ya lo operaron el día anterior. Entonces usted tiene que hacer el cálculo basado en 24 horas. Entonces usted pregunta a la enfermera, ¿cuándo orinó? O mire la hoja de balance y usted dice, ¿cuánto orinó? Bueno, no sé, le puede decir la enfermera, orinó pues 1000. Vamos a ponerle que orinó 1000. Ah, pero ha vomitado el paciente, le dice. Doctor, ha vomitado el paciente, vómito. Ahora ha vomitado 300, doctor. Ha vomitado 300. ¿No? Igual, ¿cuánto le he puesto de volumen? Ya usted sabe cuánto le puso de volumen. O sea, estos serían los egresos, ¿no es cierto? Los ingresos. Le hemos puesto 2515 dólares. Pero más que el infundido antibiótico, le he tenido que poner analgésico, cada uno con 100 centímetros. Más o menos he usado alrededor de 300 centímetros en soluciones. ¿No ves que tienen que ponerle la cetrazona, el metronidazol? No lo va a poner directo, lo diluye. Y la enfermera calcula y te pone en la hoja cuánto calcula. Y dice, más o menos en inyectables le he puesto esto. En parenteral le he puesto esto. ¿Cierto? Ahora, ¿hay pérdidas insensibles en el segundo día o no? Sí, va a tener pérdidas insensibles. Entonces, calculo su peso por fuera de sala de operación. 0.5, creo que nos faltó eso, ¿no? Pero más o menos, por el número de horas, o sea, por 24. Y puedo calcular la cantidad de pérdidas insensibles. ¿Va a producir agua metabólica? Sí, va a producir agua metabólica. Más o menos. Como ya está estable el paciente, ya le pongo 300 porque ya no está operado, ya está el segundo día. En cambio, el primer día estaba abierto, obviamente había mayor movilización. Vamos a ponerle así 300 centímetros. Y así yo puedo tener tanto los egresos como los ingresos. Sumo todo el agua que tiene el paciente, sumo todo el ingreso que tiene el paciente y hago otra vez el mismo proceso de balance. Y nuevamente calculo para el siguiente día, pero esta vez calculo ya para 24 horas. El paciente está con gastrectomía, no puede comer, entonces tengo que darle para 24 horas. Entonces, vamos a hacerlo, a ver. ¿Cuántas pérdidas tendría acá? 1300 más peso por 0,5 es 65, 3, 32, 3 por 2, 6, ¿cuánto? 700, algo por acá, ¿cuánto sale? A ver, peso 65 por 0,5 por 24, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 65 pesa el paciente por 0,5 por 24. 780. ¿Ah? 180. 700. 180, ya, 780 de pérdidas insensibles.
Y entonces, más 1000 sería 2080, ¿no es cierto? 2080. ¿Sí? ¿Está bien? De egresos. 2080. Orinó, vomitó. 2080. No hizo deposiciones porque está con IBI, vamos a pensar. No ha hecho. 2080. ¿Cuánto de ingresos tiene? 2300, 600, 2500, 2000, ¿cuánto sería? 3000, 25, ¿no? 3025. ¿Sí? ¿Más o menos? 1115. ¿Sí? 3115. 115, ya más exacto. 3115. Ya. Entonces, el paciente se ha estabilizado, movilizado sus líquidos, ¿no es cierto? Probablemente, entonces, yo no necesariamente tengo que infundirle la cantidad. Entonces, miro acá, 2080, resto esto de 2080. Más o menos 1000, más o menos 1 litro, ¿no es cierto? 1 litro de diferencia. Es decir, en este caso, más, ¿no? Porque los ingresos han sido mayor que los egresos, más 1035. Quiere decir que tengo más o menos a favor en agua, en el día anterior me pasé un poquito de agua de repente o no ha regulado adecuadamente su agua todavía. Entonces dependerá de cómo vaya en el tercer día. Calcularé la cantidad de agua igual y le restaré para no darle demasiado volumen, porque me he pasado de agua, ¿verdad? Entonces, así se va, segundo día, hasta el tercer día en que yo ya empiece la vía oral de repente. Si yo puedo iniciar la vía oral, inicio la vía oral, contabilizo la cantidad de volumen y si es que le voy a seguir dando por vía endovenosa. Igual se procede con los electrolitos, porque los electrolitos son por kilo de peso, también hemos visto, ¿no? Si es sodio, si es potasio, ¿no? En la cantidad que hemos establecido para cada cantidad de líquidos teniendo el peso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Porque la vez pasada no explicamos algo de esto, por eso es que quería aclararlo. Con la nutrición, con lo que hemos hecho ahora, también es parecido, ¿no? Porque usted tiene una cantidad de kilocalorías, de acuerdo al peso del paciente, ahí está la fórmula. La fórmula no tienen que aprendérsela, se les va a dar la fórmula, claro, porque ¿para qué? Ahora nadie se lo sabe, ni yo lo sé de memoria. Entonces uno lo busca, lo importante es saber cómo usarlo. Saber cómo usarlo. Entonces usted va a usar, va a cantidad, cuántas kilocalorías necesita el paciente en determinado peso, cuál es el índice de nitrógeno que le puede calcular al paciente de acuerdo a la patología. Por ejemplo, le podemos decir, es un paciente que está en estado de shock séptico, ¿no? Que pesa 100 kilos, etcétera. ¿Cuánto de kilocalorías le tenemos que dar? ¿Cuánto de agua le tenemos que dar? Si ha sido operado o no ha sido operado. Esos conceptos sirven para eso. ¿Ya? Bueno, sé que algunos no han estado atentos y de repente estamos hablando en chino, pero cuando lo revisen ya lo van a entender. Los que me han seguido, claro que se dan cuenta porque es sencillo, pero si me han seguido, si no me han seguido, no lo van a entender. Cualquier duda que tengan, por el chat, ¿ya? Por el chat que tiene la delegada, cualquier duda que tengan, sí, pueden hacerlo, de repente alguna duda que tengan, por ahí le hacen llegar y podemos responder. Porque no nos da la clase para responder todo, ni para hacer todos los ejercicios. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado con las clases de hoy día. Te agradecemos mucho por su no, este no es, ¿no? Que esa clase de eso.